Ok. Hola, buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Es un placer estar aquí hoy para hablar sobre un tema apasionante que está revolucionando el campo de la medicina y la investigación científica: la convergencia de 4 áreas del conocimiento para proponer nuevas soluciones en la lucha contra el cáncer. En nuestra charla de hoy, exploraremos cómo la combinación de la transcriptómica, la proteómica y la nanotecnología están abriendo nuevas puertas en la comprensión y el tratamiento de esta enfermedad devastadora. Espero que al final de nuestra sesión todos salgamos con una mayor apreciación de la importancia de la colaboración interdisciplinaria en la búsqueda de soluciones innovadoras para los problemas de salud más urgentes de nuestro tiempo. Para ello nos acompaña el doctor Juan Pedro Luna Arias. El doctor Pedro es profesor titular 3C y SNI nivel 3 del Departamento de Biología Celular y Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología en Simvestab IPN. Es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato. Tiene maestría en Ciencias en Biología Experimental con especialidad en Bioquímica por el Instituto de Investigación en Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato. Realizó el doctorado en Ciencias con especialidad en Bioquímica y Biología Celular en el Departamento de Microbiología en la Facultad de Biología por la Universidad de Extremadura, Badajoz, España. Ha publicado en revistas internacionales 70 artículos científicos, 91 resúmenes en congresos nacionales e internacionales, un libro en 2 volúmenes y 12 capítulos de libros. Ha dirigido 17 tesis de doctorado, 18 de maestría y de licenciatura 20. En proceso están 8 tesis de doctorado, 1 de maestría y 8 de licenciatura. Y en su experiencia docente ha impartido 228 cursos en programas de posgrado del CINVESTAB y otras instituciones, como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, la Escuela Superior de Medicina del IPN, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, el posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y la Escuela de Medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como en el Hospital Regional de Oaxaca. Es miembro de distintos comités, como el Comité Editorial del Journal of Alzheimer's Disease del 2003 al 2017, miembro de la Human Proteome Organization desde el 2013, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2021, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde enero del 2022 y miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Bioquímica desde junio del 2022. También es revisor de artículos para revistas internacionales, solo por mencionar algunas, porque es una lista impresionante. En la revista Experimental Parasitology, Biotechnology Reports, también la revista Iberoamericana de Micología y la revista Neurobiology of Disease, como les comento, solo por mencionar algunas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues voy a dar comienzo a la charla con ustedes. Bueno, el título de esta charla es sobre cáncer y la convergencia de varias áreas científicas como la transcriptómica, proteómica y nanotecnología. Empezaremos hablando de lo que es el cáncer. Ustedes ya más o menos lo deben de conocer. El cáncer es un proceso de múltiples etapas que pueden ser el reflejo de alteraciones genéticas, epigenéticas o de ambas, y que van a transformar a una célula normal en una célula maligna, con eventualmente la capacidad para invadir otros tejidos. Estas son las marcas distintivas del cáncer que se han ido acumulando con el paso de los años por Hanahan y Weinberg. Los que destacan, pues, la inactivación de genes supresores, la reprogramación epigenética, la destrucción del sistema inmune, la inmortalidad replicativa, inflamación, el microbioma está también jugando ya un papel fundamental, invasión y metástasis, angiogénesis, senescencia,
inestabilidad genómica, mutaciones, muerte celular, no hay resistencia a este tipo de muerte celular por apoptosis, por lo general, desregulación del metabolismo energético, la afectación de la plasticidad y sobre todo el- la, la no respuesta a señales que bloqueen la proliferación, ¿no? Entre otras. ¿Cuáles son las principales causas de muerte a nivel mundial? Pues en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar están los cánceres, ¿no? De cualquier tipo, seguido por enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas y enfermedades de respiratorias, de vías bajas, ¿no? Entonces, esto destaca la importancia que tiene el cáncer a nivel mundial. En México, el cáncer, además también a nivel internacional, en México, el primer cáncer que tiene mayor incidencia, pues es el cáncer de mama y también ocupa el primer lugar a nivel en mortalidad. Hice un cálculo y más o menos se está muriendo casi una mujer cada hora a causa del cáncer de mama. Esto destaca la importancia de esta enfermedad, por lo cual hay que tratar de hacer algo al respecto. ¿Cuáles son los tipos de cáncer en la mama más comunes? Pues son dos, básicamente, el lobulillar y el ductal. El lobulillar pues, se da en los lobulillos donde se produce la leche y el ductal, pues en los ductos que llevan la leche de los lobulillos hacia el pezón, ¿no? Estos dos tipos de cáncer comprenden alrededor del 90-95% de todos los casos de cáncer de mama. ¿Y cuál es el componente, o si hay componentes genéticos? Pues diremos que los genes BRCA1 y BRCA2 son muy importantes y explicarían el 10% de los cánceres. Sin embargo, hay otro 10%, alrededor de un 10%, donde se presentan diversos tipos de cánceres en miembros de una familia, ¿no? Lo cual sugiere también que ahí hay un componente genético y que no se ha descubierto todavía. Pero el 80% de todos los cánceres corresponde a un tipo esporádico, es decir, con el paso de la vida se van generando mutaciones, se van acumulando y esto eventualmente va a producir una afectación de las células normales a células cancerosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? Pues una edad avanzada, familiares con primer grado con cáncer de mama, historial de familias, o que hayan tenido también esta misma persona, cáncer de ovario, de endometrio, los genes BRCA1 o BRCA2 mutados, menarquia temprana, menopausia tardía, nulliparidad, primer embarazo a término después de los 30 años, obesidad o alto índice de masa corporal, alta densidad de tejido mamario, terapia de reemplazo por estrógenos por largo tiempo, el sometimiento a radiaciones en la zona de la mama, alta ingesta calórica, consumo de alcohol y tabaquismo. Entonces, si podemos, algunos de estos que se pueden controlar, podemos influenciar para que no caigan, no estemos dentro de este rango en el que puedan afectar, pues hay más probabilidades de que se pueda producir, no se pueda producir el cáncer de mama. ¿Cómo se detecta? Bueno, la primera es la autoexploración. Esto es fundamental y debe de iniciarse desde edad temprana. Esto también debe de aplicarse a los hombres. Si bien en los hombres no se presenta el cáncer de mama más allá del 1%, pero sí está presente, ¿no? Entonces, la autoexploración es fundamental. Y por otro lado, una vez que se vean alteraciones, pues hay que ir luego al médico y ellos ya recomendarán si se hace una mamografía, un ultrasonido y ya en casos necesarios, pues se utilizarán radiaciones mediante equipos como tomografía computarizada, el SPECT, pues, y el PET utilizando positrones, ¿no? Y la terapia, pues, sería la disección parcial o total del tejido y terapia, quimioterapia, ¿no? Por lo general, en casos avanzados. Entonces, aquí lo importante es detectar el cáncer de mama en estadios tempranos. Este, Hay una clasificación de los estadios en cáncer de mama que se llama clasificación TNM, que está basada en el tamaño del tumor, la presencia de células malignas en nódulos linfáticos y si hay metástasis a otros órganos adyacentes o distantes.
Entonces se divide en 4 estadios, 1, 2, 3, aquí está 3, A, B y C, y luego el 4, ¿no? Y bueno, dependiendo del tamaño, si es menor puede ser estadio 1, estadio 2, pero si ya es mayor de 2, hasta 5 o más grande, y pues ya estamos en estadios 3 y 4. Y sobre todo se tiene que evaluar la presencia de nódulos, en nódulos linfáticos de células cancerosas, y si ya hay metástasis, ¿no? Entonces, mientras se haga el diagnóstico en estadios tempranos 1 y 2, esto puede conllevar a un éxito en el tratamiento para la paciente. Pero también hay un sistema de clasificación que se llama clasificación molecular de cáncer de mama, que está basado en 3 receptores: el receptor de estrógenos, el receptor de progesterona, este de aquí, y el HER2. Entonces, la presencia-ausencia va a permitir clasificarlos, ¿no? Por ejemplo, se clasifican básicamente en 5 tipos: luminal A, luminal B, donde pueden estar o no presentes los receptores de estrógeno y progesterona, y definitivamente HER2 no está presente. Uno de tipo normal, donde pueden estar los 3 receptores presentes. Y tenemos los enriquecidos en HER2, donde no están presentes los receptores progesterona y estrógenos. Y el de tipo basal, o que también se le conoce como triple negativo, ¿no? Quien a su vez se divide en dos: en basal A o basal B, dependiendo del antígeno de proliferación. Entonces, dependiendo de la clasificación molecular, va a ser el pronóstico como bueno, es decir, luminal A, luminal B y normal light tendrían un pronóstico bueno, y ya los enriquecidos en HER2 o triple negativo tienen un peor pronóstico. Y en el caso de HER2, pues se puede utilizar el trastuzumab, que bloquea la función de este receptor, ¿no? En la superficie de las células. Entonces, esto nos lleva a que es fundamental encontrar biomarcadores, ¿no? Que se definen como una molécula medible que correlaciona con un fenotipo específico, ¿no? ¿Y qué nos va a decir este antígeno, esta molécula? Pues si hay un proceso patológico, cómo se está llevando una respuesta farmacológica con determinadas drogas. Entonces, estos marcadores o biomarcadores son fundamentales, y por eso nosotros estamos tratando de encontrar biomarcadores, ¿no? Y hay varios tipos de biomarcadores de evaluación de riesgos. Por ejemplo, se puede secuenciar BRCA1 y BRCA2 ya directamente, y si hay mutaciones, decirlo luego al médico, aunque no haya cáncer de mama, para estar haciendo revisiones rutinarias. Los de diagnóstico, pues ya indican la presencia de la enfermedad o la ausencia. Y ya los de pronóstico o de predicción, pues ya nos van a decir si los tratamientos son adecuados, si son agresivos o no. También hay de recurrencia: para cuando ya se hizo un tratamiento, se trata de ver si se sigue presentando o no la enfermedad. Entonces, los biomarcadores son fundamentales. Eh, a la pregunta de si hay biomarcadores actualmente, la respuesta es sí. En este caso, en esta tabla se presentan biomarcadores de tipo proteico, como los CA, 15-3, 27-29, citoqueratinas, o los receptores que acabamos de hablar, de estrógenos, progesterona. Estos se pueden evaluar directamente en muestras de tumores, o algunos en suero, como los antígenos CA, los carcinoembryonarios, o el HER2 también se puede evaluar en suero, ¿no? Y por otro lado tenemos los marcadores de tipo genético, como el Oncotype, el Prosigna, el MammaPrint, que son firmas génicas de X número. Por ejemplo, el Oncotype utiliza 21 genes que se evalúan por RT-PCR, y en el caso de MammaPrint se utilizan 70 genes y se evalúan a través de un microarreglo, que nos dicen, nos predicen el pronóstico bueno o malo del tipo de cáncer con base en la firma genética. Pero no, estos ya desgraciadamente ya se aplican cuando los tumores ya son muy grandes, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando al respecto. Entonces, como una primera enfoque que hemos hecho en el laboratorio, que lo realizó la doctora Carla Grisel Calderón González, pues fue la determinación de los perfiles de expresión diferenciales en diversas líneas celulares de cáncer de mama, ¿no? Utilizando proteómica cuantitativa, obviamente utilizando una célula sana como control. Entonces, aquí en proteómica hay 2 tipos de enfoques: uno que se conoce como top-down proteomics, que implica extraer las proteínas intactas, separarlas a través por lo general se utilizan electroforesis 2D,
y se detectan las proteínas mediante tinciones y luego de ahí, dependiendo de las proteínas que a nosotros nos interesen, pues se aíslan y se hacen digestiones trípticas y se llevan a espectrometría de masas, ¿no? Este tipo de enfoque es muy informativo, pero es extremadamente caro y muy lento. En cambio, la otra estrategia, que es la que nosotros usamos, se llama bottom-up proteomics. Como su nombre lo dice, empezamos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces implica la extracción de las proteínas, el máximo de proteínas que se puedan sacar. Se utilizan agentes calotrópicos, detergentes que sean compatibles con espectrometría de masas. Y luego se digieren, se separan los péptidos a través de diversas cromatografías, normalmente es HPLC, y los péptidos, conforme se vayan eluyendo de las columnas, se van analizando en el espectrómetro de masas. Entonces, esta estrategia es muy sensible, muy eficiente y reduce los costos enormemente, ¿no? Pero bueno, depende del enfoque del laboratorio. Ahora se recomienda que se trate de utilizar ambas estrategias. Nosotros seguimos utilizando el de bottom-up proteomics. Entonces, en este estudio utilizamos la línea celular control, viene de una fibrosis, y 4 líneas celulares que son MCF7T47D, que son luminal A, la 231, que es la triple negativo, baja en claudina, y la SKBR3, que sobreexpresa HER2. Entonces, lo que hicimos fue, este sería el enfoque, crecer las células en placas, por separado obviamente, se extraen las proteínas utilizando agentes caotrópicos y detergentes por separado, y una vez que se tengan, se lleva a cabo la reducción, alquilación y digestión, ¿no? Reducción con ditiotritol, betamercapto o alguno otro para romper los puentes disulfuro, alquilación para bloquear esas cisteínas para que no se vuelvan a formar puentes disulfuro y luego ya se digieren con tripsina. Y entonces se lleva a cabo el marcaje con iTrack. ¿Qué es el iTrack? Es una sonda que es isobárica, que se pega a los grupos amino de las proteínas y que no cambia, no afecta la masa molecular. Sin embargo, tiene grupos reporteros, estos sí van a variar en un Daltón más o menos de 114 117, y hay más complejos, hay hasta 16 etiquetas. Y este grupo lleva un grupo balanceador más el grupo reactivo por los grupos amino. Para que se pueda tenga la misma masa molecular de 145, se utilizan diferentes combinaciones de isótopos no radiactivos, como carbono 13, oxígeno 18, nitrógeno 15, además de carbono 12, oxígeno 16, etcétera. Y de esta manera se logra que esta etiqueta tenga la misma masa molecular. Entonces, por separado se marcan cada una con una etiqueta, las muestras por separado se marcan cada una con una etiqueta independiente, se mezclan y se analizan, se separan por HPLC, una D o 2D, y luego ya se lleva a cabo el análisis de masas. De tal manera que lo que estamos viendo es la secuencia del péptido, si está presente en las 4 muestras en este caso, lo vamos a ver, y donde vamos a ver el nivel de expresión va a ser a nivel de etiquetas, como se va a ver aquí en este caso. Aquí están, bueno, entonces ya llevamos a cabo el marcaje con iTrack y entonces lo que hacemos es reducir la complejidad de la muestra. ¿Cómo lo hacemos? Con isoelectroenfoque. Entonces las muestras provenientes de todas las líneas celulares se mezclan, se cargan de manera equitativa, es decir, no sé, 100 microgramos de cada una de ellas, se separan por isoelectroenfoque y después de terminado el isoelectroenfoque, la tirita se va cortando en banditas de, no sé, medio centímetro, dependiendo del tamaño de la tira, y cada una se coloca en un ependor. De aquí se extraen los péptidos y se analizan por HPLC 2D, se baja la complejidad e inmediatamente se van inyectando al espectrómetro de masas para ir obteniendo todo la información, ¿no? Después los espectros, salen muchísimos espectros, se analizan por un software, por ejemplo, en este caso Protein Pilot, para el caso de una compañía X, y luego se lleva a cabo el análisis bioinformáticos para poder extraer toda la información. Entonces así se verían cada uno de los fragmentitos de la tira de su electroenfoque. Un color representa una tirita, entonces pues tiene mucha información. Ese es el tiempo de retención
de la columna, ya que van saliendo de la columna de fase reversa, y a la vez se va colectando la información de masas. Y entonces aquí les presento solo dos espectros, uno para este péptido que corresponde a esta proteína, LUC7, ¿sí? Y la otra, este péptido que corresponde a COX-4. Si nos vamos a la zona de las etiquetas que dijimos que era de 113 a 117, 118, es esta zona, podemos hacer una ampliación y aquí se ve que 113 nosotros la asignamos para la célula sana y el resto son para las células cancerosas. Se ve ligeramente elevada, ¿no? Lo cual indicaría que se está sobreexpresando en esas líneas cancerosas. En el caso de la de abajo, en las cuatro muestras cancerosas se ve mucho menor el pico de intensidad con respecto al control, lo cual diríamos que está subexpresado. Y esta sería un gráfico de volcán donde están todas las proteínas que se identificaron, fueron más de 1000 proteínas. Y aquí en este cuadrito están las proteínas que están sobreexpresadas, que tienen significancia estadística, y todas estas serían las que tienen un nivel de subexpresión. Pero pues hay que analizar todas estas proteínas y entonces lo que uno hace, bueno, estos son diagramas de Venn y lo que observamos es que de las proteínas sobreexpresadas hay 78 que se comparten entre las cuatro líneas de cáncer y de las proteínas subexpresadas son 128. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues tomar las que son en común. Entonces tomamos las de 78 y las vamos a analizar y las de 128 y las analizamos. Y este es un mapa de string, un interactoma con las proteínas sobreexpresadas y encontramos cosas bien interesantes. Aquí están estas proteínas que están involucradas en la glicólisis, la LGA-PDH y la antirosa-fosfato isomerasa, que están por arriba, están muy sobreexpresadas. Tenemos estas moléculas que están involucradas en la replicación del DNA, MCM2 y las topoisomerasas, lo cual indican que las células cancerosas pues están preparadas para duplicarse, ¿no? Otras vías que están alteradas con respecto a la normal, pues es la de splicing. Aquí solo estamos identificando dos moléculas, pero ya se sabe que hay muchos más factores que están involucrados en el splicing afectados. Tenemos vía de las pentosas también, importante para la síntesis de los ácidos nucleicos, entre otras vías, la vía de proteasoma y el inicio de la traducción, ¿no? O sea, como se están replicando muy rápido las células, pues requieren de producir proteínas para que se puedan dividir las células. Entonces, este sería el interactoma de las proteínas sobreexpresadas. Y esto coincide con lo que ya se sabe, ¿no? O sea, la glicólisis está muy elevada, es una glicólisis aerobia, pero que no utiliza la mitocondria, y ahorita lo vamos a ver. Y este sería el interactoma de las proteínas subexpresadas. Y vean este nodo importante, es muy denso, que contiene proteínas que están involucradas en reacciones de oxidorreducción, ¿no? Aquí hay una molécula como la prohibitina que ya se sabe que inhibe la síntesis de DNA, está a la baja, por lo tanto permite la síntesis de DNA. Esta proteína diablo que está involucrada en apoptosis está también a la baja, esta promueve la apoptosis, si está a la baja no se presenta la apoptosis. Y todo el resto de proteínas, bueno, no están interconectadas en una primera búsqueda. Entonces me voy a enfocar en este nodo grande y lo que encontramos es que algunas de estas proteínas caen en la cadena de transporte de electrones. Aquí en la parte de arriba tenemos los complejos 1, 2, 3, 4 y 5. Y las que están en verde son las proteínas que encontramos. Algunas de ellas son catalíticas, como la subunidad beta de la ATP sintasa. Y entonces, lo que estamos encontrando es que estas proteínas más o menos están a la baja por debajo del 50% con respecto de la célula normal. Entonces, ¿qué significa? Que hay una deficiencia en el transporte de electrones y por lo tanto la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿cómo suple las células cancerosas la necesidad de ATP? Pues a través de la glicólisis, ¿no? De la glicólisis eh, muy exacerbada. Entonces, el estudio nos dirigió, no, nos llamó mucho la atención la mitocondria, ¿no? La mitocondria pues tiene múltiples funciones. Aquí está la glicólisis y luego, bueno, el piruvato pues es la fuente de energía para el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y aquí se van sacando
electrones que van a alimentar a la cadena de transporte de electrones. Y aquí también se lleva a cabo la beta oxidación, ¿no? En, el papel de la mitocondria dentro del cáncer, pues coincide con las marcas que se han encontrado para las células cancerosas. Aquí están las moléculas que están involucradas, por ejemplo, BCL2, pues en la inhibición de la apoptosis, HIF1 en la angiogénesis sostenida, VAX en la inhibición de la, pues el análisis por el sistema inmune, ¿no? Elevación del sistema inmune y así otros, ¿no? P53, BCLIN, que van a estar involucradas en una autofagia no permitida, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la mitocondria nos llamó la atención. La mitocondria, como ustedes saben, pues es un genoma pequeñito. Los genes que estaban presentes inicialmente se transfirieron al núcleo. Aquí tiene un tamaño de 6.569 nucleótidos. Solo contiene 13 genes que codifican proteínas, pero la mitocondria contiene más de 1.100 proteínas, más de 1.500 proteínas. Entonces, todos esos genes están codificados en el núcleo. Entonces, hay una continua comunicación entre núcleo y mitocondria para la síntesis, para el envío de proteínas y demás, ¿no? Para que puedan funcionar correctamente. Entonces, aquí en la mitocondria pues, se van a transcribir esos 13 genes codificados en el genoma mitocondrial. En el núcleo se van a encender, se van a transcribir los mensajeros para esas 1.500 proteínas, se van hacia el citoplasma, aquí se sintetizan las proteínas y luego tienen que ser importadas a la mitocondria. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que están involucradas en la regulación de la transcripción a nivel nuclear? Pues NRF1, GAPA, que antes se llamaba NRF2, PGC1 alfa o PPAR gamma, como le quieren llamar, MIG, y otras proteínas. Y acá en la mitocondria, pues están algunos factores que ahorita los vamos a ver más adelante, como TFAM, TFB2M y la RNA polimerasa mitocondrial. Estos son para unirse a los promotores, ya sea de la cadena pesada o de la cadena ligera, reclutan a la RNA polimerasa y entonces transcribe todo el genoma mitocondrial como un solo precursor que después sufre procesamiento, ¿no? Entonces, estas moléculas no están codificadas en el genoma mitocondrial, también están codificadas en el genoma nuclear, entonces tienen que ser importadas. Y entonces los genes, como ya les había dicho, para que se lleve a cabo la transcripción de los genes que codifican proteínas mitocondriales, pues se requiere de estos factores: NURF1, NURF2 o GAPA, PGC1A alfa, y entonces se van a encender y se van a transcribir estos genes, TFAM, TFB1M, TFB2M y la RNA polimerasa y pues muchos otros genes, ¿no? Pero también hay otros genes como las sirtuinas, ¿no? Las SIRT1 y SIRT3, que son desacetilasas de histona, que están involucradas en la regulación transcripcional de estos genes. Entonces, desacetilando, por ejemplo, a PGC1 alfa, este se vuelve activo y va a unirse al promotor de determinados genes mitocondriales junto con la sirtuina 1 y otros factores de transcripción. SIRT3 va a desacetilar a TFAM, va a permitir que aumente su concentración y entonces se puede llevar a cabo la transcripción de los genes mitocondriales y la biogénesis, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, YY1, que junto con mTOR y PGC1 alfa, pues también regula la expresión de los genes. Entonces, ¿por qué le estoy mostrando esto? Por lo siguiente, un gen, pues para que se pueda expresar tiene que alterarse el estado de la cromatina, se tiene que relajar, se abre la cromatina, se lleva a cabo la transcripción y el procesamiento del mensajero, y este mensajero se exporta al citoplasma y ahí es ensamblado por los ribosomas para llevar a cabo la producción de la proteína, ¿no? Entonces nosotros encontramos de las proteínas de la cadena respiratoria que estaban a la baja. Entonces, esta proteína está a la baja. La pregunta es, ¿por qué está a la baja? Entonces, lo que uno piensa inmediatamente es que el RNA mensajero también está a la baja y por lo tanto que no se está encendiendo la transcripción adecuadamente. Y entonces evaluamos esto. Y para ello escogimos de la cadena respiratoria, pues escogimos del complejo 1, un gen en DUF B1,
que está codificado en el núcleo junto con la subunidad beta del ATP sintasa, el complejo 5. Y escogimos dos genes que están codificados en el genoma mitocondrial, como el citocromo B y citocromo oxidasa 2, ¿no? Entonces llevamos a cabo estudios de RT-PCR en tiempo real y aquí están los genes NDUF-B1 y ATP5B codificados en el núcleo y vean, esta sería la línea control y estas son otras, son líneas cancerosas y vean que de manera general estos genes están sobreexpresados. Igual el ATP5B también está al alza. Hay algunas excepciones como MCF7. ¿Qué pasa con los que están codificados en el genoma mitocondrial? Exactamente lo mismo. El gen SIDB está expresado hacia arriba de manera general en las líneas celulares, salvo algunas excepciones, y lo mismo citocromo oxidasa 2, ¿no? Está también hacia arriba. Entonces, lo que está ocurriendo es que las células están produciendo los mensajeros, pero por alguna razón no se están traduciendo. Entonces, es algo que tenemos que evaluar. Pero como están elevados los mensajeros, también nos hizo pensar qué tal y se están estabilizando los mensajeros y no se van a degradación. Entonces nos fuimos a medir los factores de transcripción que están involucrados en la transcripción de los genes mitocondriales. Y aquí están NRF1, NURF1, GAPA y PGC1 alfa o PPR gamma, como le quieran llamar. Y vean que están sobreexpresados en todas las líneas cancerosas, salvo algunas excepciones, por ejemplo, estos dos. También está elevado. Esto sería con estos tres. Las sirtuinas 1 y 3. La 1 también está sobreexpresada y la sirtuina 3 está disminuida. Está subexpresada. Esto nos sorprendió. YY1 también su tendencia es estar sobreexpresado. ¿Qué pasa con los otros? TFB1, que funciona en la mitocondria, también está sobreexpresado, pero TFB2M está subexpresado con la excepción de T47D. T47D es medio especial, entonces no sigue las mismas reglas para las otras líneas celulares de cáncer. Entonces, pues sí, los niveles de los mensajeros para las proteínas mitocondriales están elevados porque los factores de transcripción están activos, están muy elevados. Y un resumen, pues entonces TFB2M, que está marcado aquí con la flechita, y la sirtuina 3 están subexpresados. Entonces, esto los hace dos candidatos para seguirlos estudiando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se están subexpresando? ¿Qué pasa si los activamos o al revés? ¿Qué pasa si estos los bajamos, no? Vean aquí MCF7, la cantidad de veces que está sobreexpresada 51 veces, ¿no? Con respecto a la célula normal. O YY1, que está arriba 10 veces en esta misma línea celular. La más interesante, obviamente, es la MDA-MB231, porque es la triple negativa, junto con SKBR3, ¿no? Porque es HER2 positivas. Entonces, bueno, es lo que sigue aquí, evaluar esto. Y por otro lado, pues también cabe la posibilidad que haya microRNAs que están apagando esos transcritos, ¿no? De manera, porque están los transcritos, pero no se lleva proteína. Entonces, a lo mejor se están uniendo al mensajero de manera no perfecta y por eso se para la traducción. Y por otro lado, medimos la cantidad de mitocondrias utilizando el MitoTracker Green y vimos la actividad mitocondrial dependiente del potencial de membrana de la mitocondria utilizando el MitoTracker Red. No presento los datos por separado, pero sacamos aquí un cociente del MitoTracker Red sobre MitoTracker Green, que nos diría la relación más actividad mitocondriales, y encontramos de manera interesante que en las células cancerosas, salvo T47D, está disminuida su función. Es decir, no se está generando el potencial de membrana porque las proteínas probablemente están disminuidas. Las proteínas que forman los elementos de la cadena de transporte de electrones están disminuidas y no funcionan bien, ¿no? Bien, por otro lado, pues, dados estos resultados, pues se obtuvieron mitocondrias parcialmente purificadas. Las mitocondrias no se pueden purificar a homogeneidad, siempre hay contaminaciones con otras fracciones. Se separan por centrifugación diferencial
Y pues se llevaron a cabo análisis de proteómica. Aquí nada más está T47D y acá está MDAMB231 en comparación con la línea control 12F. Y pues sí hay un montón de proteínas, ¿no? Identificamos más de 1000 proteínas aquí, de las cuales en la parte de abajo están solo las proteínas mitocondriales, que más o menos equivalen como a unas 600, ¿no? No estuvo tan mala la purificación. 600 proteínas mitocondriales se pudieron visualizar en esta fracción enriquecida de mitocondrias. Pero pues obviamente que nuestra meta es tener las mitocondrias súper puras y para eso pues les voy a platicar algo más adelante, ¿no? Entonces estamos en el análisis de estos datos y espero que para la próxima charla que me inviten, si es que así lo desean, pues platicaremos al respecto, ¿no? Volviendo a las características de las células cancerosas. Estos son los 20 genes más mutados que se han encontrado en muestras de cáncer de mama. Y las que están marcadas aquí con una flecha son 9, corresponden a moléculas que están involucradas en la regulación transcripcional, desde TP53 hasta reguladoras del estado de la cromatina y demás, ¿no? Entonces eso nos llamó la atención y entonces nos hemos enfocado ahora un poquito en transcripción. Lo anterior era transcripción. Solo para recordarles que en eucariontes hay 3 RNA polimerasas. Las plantas tienen otras 2, la POL4 y la POL5, que están involucradas en silenciamiento génico. La POL1 transcribe los ribosomales, excepto el 5S. La POL2, todo aquello que tiene cola de poliA, como los que codifican proteínas, los RNA largos no codificantes o unidades, RNA nucleares pequeños involucrados en splicing, la mayoría de los microRNAs, etcétera. Y la POL3, pues los RNAs de transferencias, el RNA ribosomal 5S, poquitos microRNAs y algunos otros RNAs pequeños que tienen diversas funciones, ¿no? Entonces me voy a enfocar a POL2 porque son los que codifican proteínas. Para que cada una de esas 3 RNA polimerasas pueda ubicarse en el promotor correcto, requiere de factores generales de transcripción, SL1 para POL1, TF2D para POL2 y TF3B para POL3. Estos 3 complejos tienen en común esta proteína que se llama TBP, que tiene la forma de una silla de montar, ¿sí? Aquí me faltó tapar aquí un poco esta parte, ¿no? Entonces, las proteínas que se asocian con TBP son los que le van a dar la especificidad por el promotor. Entonces, ahora sí me enfoco a POL2. Entonces, para que un gen que codifique una proteína se encienda, pues TF2D debe reconocer el promotor, se une al promotor y permite el reclutamiento de factores accesorios como TF2A, TF2B, y luego entra la POL2 con TF2F, se forma el complejo de preinicio de la transcripción. Después entran el complejo TF2C, TF2H y finalmente a través de la fosforilación de la subunidad mayor de la RNA polimerasa 2 se lleva a cabo la transcripción, ¿no? Entonces, esta es la conformación abierta. Todo este complejo T es el complejo de preinicio de la transcripción. Entonces, me voy a centrar a TF2D. TF2D está formada por 12, 14 TAFs que tienen un ensamble secuencial. Es una estructura trilobular y forma parte esencial de la proteína TBP. Hay variantes de TAFs, el TAF1, TAF1L, TAF5, 5L, 6, 6L, y dependiendo del TAF va a ser la función del TF2D. Algunos de estos TAFs se encienden solo durante la diferenciación o el desarrollo, y otros se apagan, ¿no? Pero aparte de esto, aparte de TBP, pues TBP tiene otros dos moléculas que se parecen a ella, que se llaman TBPL1 y TBPL2, lo cual complica mucho más el mecanismo de regulación. Este sería TBP, aquí está TF2D, el resto del complejo de dependencia de la transcripción. Pero, por ejemplo, TBPL1 se ha descrito que no se puede unir muy bien a los promotores. Sin embargo, no sabemos si han dicho que funcionan en algunos promotores, pero son contradictorios, ¿no? Por ejemplo, en la formación de mioblasto a miocito, ¿no? Y en el caso de TBPL2, este solo se enciende durante la gametogénesis. Y también entran en juego TAPs especiales para regular la expresión de genes.
TBP no se pierde aquí, si baja su nivel de expresión y se incrementa esta, entonces como que toma el control de la expresión. Y entonces la gran pregunta es si estos otros dos miembros de TBP o los TAPs sufren cambios durante la expresión en la expresión en las células cancerosas. Y esto es lo que hicimos, ¿no? Y escogimos al TAF1 y al TAF7 porque estos dos factores se asocian antes de entrar al núcleo. Y lo que encontramos es, la idea hace ya de mucho tiempo era que los TAPs no cambiaban, los factores basales de transcripción no cambiaban en su nivel de expresión. Los que cambiaban en su nivel de expresión, pues eran otros factores que se unen a otras secuencias de manera específicas, como MYC, AP1, RB, muchos otros, ¿no? Pero lo que nosotros encontramos es de que, vean, por ejemplo, en las células cancerosas, el TAF1 está sobreexpresado con respecto a la célula normal. En cambio, el TAP7 está subexpresado. ¿Cuál es el significado de esto? Aún no lo sabemos y estamos en proceso de evaluar el resto de los 12 TAPs que faltan para tener un panorama más completo de expresión de estos TAPs en las células cancerosas. ¿Y qué pasa con respecto a TBP, TBPL1 y TBPL2? TBP, vean, esto nos sorprendió que en estas líneas celulares está poco expresada. Esto es RT-qPCR, pero la proteína está en bajos niveles, pero está. Sin embargo, en las células cancerosas, las más de peor pronóstico, está sobreexpresada TBP. ¿Qué pasa con TBPL1? TBPL1 también en estas dos líneas celulares, la 1937 y MCF, está disminuida, pero en las otras tres líneas celulares está sobreexpresada. Y con respecto a TBPL2, esta nunca se vio expresada, y lo cual está de acuerdo, porque nada más funciona durante la gametogénesis, aunque nosotros teníamos la esperanza de que estuviera encendido, ¿no? Bien, entonces, lo que nos dijimos, bueno, no se sabe qué genes son controlados por TBPL1. De TBP ya se conocen un montón. Si eliminamos TBP, las células se mueren. Entonces dejamos de lado TBP y nos fuimos sobre TBPL1 y llevamos a cabo un silenciamiento. Antes de hacer el silenciamiento, pues hicimos un transcriptoma completo, o sea, viendo RNAs largos no codificantes, RNAs mensajeros, y microRNAs, pero ahorita nada más les voy a presentar algunos datos de los que se obtienen con RNAs mensajeros. Y utilizamos la línea celular control, la sana, 12F, T47D. Esta era la interesante, que tenía un comportamiento raro. SKBR3 y la 231, ¿no? Que son las más agresivas. Y llevamos a cabo los estudios de RNA-seq. Aquí está T47D comparada contra 12F, SKBR3 contra 12F y 231 contra 12F. Y pues sí hay un montón de genes que cambian en su nivel de expresión en las células cancerosas con respecto de las células sanas. Y haciendo un análisis de componentes principales, pues están perfectamente delimitados, ¿no? Están muy bien agrupadas las réplicas experimentales para cada tipo de línea celular que se utilizó, lo cual, pues esto nos da mucha confianza. Y este sería el clustering jerárquico, donde podemos ver esta que está aquí, las tres primeras carriles, corresponden a la línea control. Entonces, claramente se ve un grupo de genes que le llamamos 1, que están sobreexpresados en las células sanas, mientras que hay todo este grupo que están a la baja. ¿Qué pasa en las células cancerosas? Pues el grupo que está sobreexpresado en las células sanas, se apagan las tres tipos de líneas cancerosas, pero de los que están apagados en la célula sana, se encienden determinados grupos en función de la línea celular. Por ejemplo, 231 tiene este grupo que se llama 4, o así lo asignamos como 4. SKBR3 tiene una firma típica, la llamamos 2, y la T47D tiene el grupo 3. Entonces estamos en análisis de este tipo de estos resultados, ¿no? Entonces lo que les decía era que pues, decidimos silenciar TBPL1 en estas mismas líneas celulares. Y utilizamos este plásmido que lleva a Cas9 fusionada a GFP. Aquí se clona el RNA guía
GFP, pues digo, Cas9 está bajo el control de un promotor muy fuerte y pues se transfectan las células, no es necesario hacer transfección estable. Y lo que encontramos, bueno, que en todos los casos, en la célula normal, aquí en los carriles pares, se ve TBPL1, no me puedo mover. Y bueno, entonces cuando se silencia, vean, desaparece la banda correspondiente en las réplicas experimentales al gen TBPL1. Este es T47D, tampoco ya está. Este SKBR3 tampoco está el amplicón. Y en 231 tampoco está, ¿no? La forma como se repara el corte que hace Cas9 es por recombinación ilegítima, ¿no? Bien, y entonces pues obtuvimos el transcriptoma. Y esto nos decepciona un poco porque ustedes pueden ver que hay pocos genes que captan su nivel de expresión, ¿sí? Me refiero a 12F contra la wild type, ¿no? SKBR3 noqueada en TBPL1 contra sí misma wild type y así sucesivamente. Cuando se hace el análisis de componentes principales, perdón, sí hay agrupaciones claramente separadas, pero por ejemplo aquí MDA pues está muy cerquita, ¿no? La que está noqueada con la silvestre. Esta es SKBR3, este punto se nos salió un poquito, pues es un error experimental. Sin embargo, pues se pueden ver, se puede seguir con los análisis, ¿no? Y esas serían las firmas que se obtuvieron. Aquí, en esta parte, a la derecha son las no transfectadas y todas estas son las transfectadas. Entonces, silenciando TBPL1, se pueden ver también firmas 4, 3, 5, perdón, 6 para, por ejemplo, MDA, o sea, 231, estas dos firmitas que son, que no sé qué, todavía no sabemos qué es lo que hacen, ya se hicieron ontología de genes, pero necesitamos hacer análisis más profundos, ¿no? Este es para SKBR3, muy específico, y esta es para 12F, la sana. También se encienden algunos grupos de genes, ¿no? Que estaban apagados cuando no estaban transfectados, lo mismo acá. En las no transfectadas estaban encendidos y se apagan cuando se lleva a cabo la eliminación del gen de TBPL1. Lo interesante es que dijimos, pues ya lo hicimos, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en las células que tienen la capacidad de formar tumores, como la 231. ¿Qué pasa con la apoptosis, con la proliferación, con el tamaño celular, si son invasivas o no, si pueden formar tumores en un modelo animal? Pero resulta que ninguna de las células a las que se les quita TBPL1 sobreviven. Lo que nos está indicando es que este gen es indispensable para la sobrevivencia celular, cosa que no estaba descrita. Y vemos que a nivel de genes que codifican proteínas son pocos los cambios, a lo mejor son significativos, faltan los análisis, pero ¿qué pasa con los RNA largos no codificantes? ¿Qué pasa con los microRNAs que todavía nos falta por analizar? Bueno, entonces esto es en lo que vamos en cáncer, ¿no? Y por otro lado, ya en la parte de nanotecnología, aquí están las participantes, la doctora Fabiola Vázquez, Yoshamín Moreno, Eduardo Hernández Silva. Actualmente está el doctor Juan Pedro Ramírez y el doctor Amir Ali, haciendo trabajos con hidroxiapatita. Y entonces, bueno, ¿qué es la nanotecnología? Pues es el desarrollo de materiales que tienen tamaño menores a 100 nanómetros, que tienen múltiples funciones, por ejemplo, imagenología fotoacústica, terapia fototérmica, radioterapia, sistemas como acarreadores de drogas, etcétera. Y a nosotros nos interesa esta parte. ¿Sí? Hay múltiples tipos de compuestos que son nanométricos, tienen liposomas, que aunque los liposomas son mucho más grandes. Hay gente que dice, no, de 1000 nanómetros para abajo para incluir a los liposomas, pero por definición es 100 nanómetros para abajo, ¿no? Los quantum dots, nanopartículas de oro, de plata, de óxido de hierro, etcétera, ¿no? Incluso nanotubos de carbón. Y nosotros hemos escogido la hidroxiapatita porque es biocompatible, no produce una respuesta inmune, etcétera. También hemos utilizado PAMAM, son dendrímeros, como ven, son como arbolitos que tienen diferentes ramas
y que tienen diferentes átomos que le confieren determinadas propiedades de carga, ¿no? Y entonces podemos cargar moléculas que estén cargadas positivamente o negativamente y demás. Y también tenemos pues las nanopartículas de óxido de hierro, ¿no? Entonces les voy a ir mostrando lo que estamos haciendo. Recuerden que todo esto lo estamos desarrollando de manera general para desarrollar sistemas que permitan llevar de manera específica cargos como drogas, ¿no? La quimioterapia implica tomarse el compuesto y afectarle a todo. Si podemos, mediante este tipo de tecnología, poner la droga y dirigirla con un anticuerpo o con otra molécula como un aptamer o lo que ustedes quieran, a las células cancerosas, pues los efectos colaterales van a ser mucho menores y en teoría pues serían más específicos, ¿no? Entonces, bueno, llevamos a cabo la síntesis de hidroxiapatita por un método de hidrotérmico, donde implica la adición de cloruro de calcio a una sal de fosfato monoácido de potasio en presencia de un detergente. Se lleva a cabo, esto se hace a una velocidad controlada, con agitación, y luego se lleva a cabo el sinterizado a 90 grados durante 12 horas y después a diversas velocidades de agitación. Y esto nos permitió reducir el tamaño de las nanopartículas. Después se lavan, se secan y se pulverizan y aquí está el material, ¿no? Y por otro lado, usamos otro método que se llama de precipitación química, donde añadimos este precursor, el fosfato de amonio, a diferentes velocidades. Y en el matraz, pues estaba el precursor, el nitrato de calcio más hidróxido de calcio. Se añaden, se dejan en incubación a temperatura ambiente, es precipitación por 24 horas, y después se lava, se seca y se pulveriza y tenemos el material. Y ahora lo que sigue pues, es la caracterización por difracción de rayos X para saber si es cristalino el material o no, o es amorfo. Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier para determinados grupos funcionales, espectroscopía micro-Raman para comprobar los resultados que se tienen por FTIR, espectroscopía de fotoelectrones inducidos por rayos X o XPS para ver la composición química en la superficie del material, la microscopía electrónica de barrido utilizando SEM, y luego tenemos la microscopía de alta resolución para ver el ordenamiento de los átomos en los materiales, ¿no? Estas son difracción de rayos X, donde el grupo de muestras que se utilizaron a través utilizando el método hidrotérmico, indica que son perfectamente cristalinos. Esta es una carta cristalográfica que está reportada, y se puede comparar y todos los picos que están reportados aquí los vamos a encontrar acá, ¿no? Entonces el material es cristalino, lo mismo el otro, el que se hizo por precipitación química también es cristalino. Aquí está el FTIR, pues donde se ven obviamente los grupos, las vibraciones de los grupos fosfatos para diferentes conformaciones, si son asimétricos los movimientos de los átomos. Y aquí estaría el OH. Todo esto lo tienen todas las muestras, también acá las tienen perfectamente, aunque aquí detectamos carbono e hidrógeno, ¿no? En esta parte, en esta muestra en especial. Y por microraman, pues también se ven los mismos grupos, ¿no? Fosfatos, que es lo que se espera, ¿sí? Por los dos métodos que se obtuvieron. Y esta sería la composición química. Entonces estamos viendo que la composición elemental, aquí vemos el oxígeno. Acuérdense que es fosfato de calcio, ¿no? Entonces oxígeno, hay calcio, el electrón es 2s, 2p. Hay un poco de carbono, que probablemente es por la contaminación ambiental. Y fosfato, ¿no? Fósforo. Electrones 2s, 2p, todo en las mismas muestras, ¿no? Entonces, los materiales sin duda son hidroxiapatita, es cristalina, y, y esta sería la imagen por microscopía electrónica de barrido. Los de arriba serían las muestras obtenidas por el método hidrotérmico y abajo por el de precipitación química. Vean que es más homogéneo el primero, se ve mucho más parejo el material. Aquí se ven muy pequeñitos en esta parte, conglomerados mucho más pequeños. Aquí está muy grande también, un cristalote y demás, ¿no? Es lo más que podemos obtener de información por barrido. Pero la parte más bonita es la de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, donde se pueden ver aquí los arreglos perfectamente de los átomos, perdón,
Aquí, ¿sí los ven? Sí, le voy a subir el color. Aquí están los arreglos atómicos. Estamos aquí alrededor de 5 nanómetros, esta barra es 5 nanómetros, y haciendo todavía acercamientos mucho mayores y obteniendo los patrones de difracción. Aquí se ven los planos que se alcanzan a detectar en estas muestras y podemos calcular las distancias interplanares. ¿Sí? Se ven muy bien los arreglos aquí atómicos. Este es por precipitación química, y ya aquí un poco más alejados, pues se ve el tamaño se ven las nanopartículas. Estas ya son como de 25 nanómetros, un poquito más grandes aún, ¿no? Y por el otro lado, el método por precipitación química también da ordenamientos muy bien. Vean, aquí están, se ven perfectamente los arreglos. Aquí también. Pero ya cuando hacemos mayor resolución, vean cómo se ven aquí algunas irregularidades en estas muestras, ¿no? Entonces decidimos que nos quedábamos con este método y a partir de aquí pues estuvo trabajando con esa técnica, ¿no? Y estas son las características, los planos cristalinos que encontramos, el tamaño del cristalito de 2.7 Armstrong, ¿sí? Aquí están los tamaños de las partículas de 48 por 19, 28 por 12 o 26 por 11 para el primer método. Y 43 por 18, 44 por 18, 45 por 14. Aquí no varió el tamaño, aquí sí varió el tamaño. Y entonces, pues en teoría vamos a empezar a trabajar con estas condiciones para tener el tamaño de nanopartícula lo más pequeño posible. Y lo que sigue ahora, pues es funcionalizarlas. Y utilizamos varios compuestos: ácido mercaptopropiónico, mercaptosuccínico y mercaptohexadecanoico. Aquí están muy agregados. No sé si alcancen a ver aquí la capita del hexadecanoico. Entonces, como se agrega mucho aquí, empezamos a trabajar con el mercaptopropiónico, que está más disgregadas, ¿no? Y lo que hicimos fue pegarles fluoresceína, FITSI, y les pegamos un anticuerpo antiactina y se las pusimos a las células. En este caso es que son MDA MB231. Y luego las teñimos, se fijan y se observan al microscopio. En toda la fila de arriba no se utiliza, son células fijadas normales, no tienen nanopartículas, no se utilizó anticuerpo primario, entonces no se ve fluorescencia verde, se ve la tinción del citoesqueleto de actina, el DNA, los núcleos con HEX, y aquí está el merge, ¿no? En el segundo es una tinción convencional con un anticuerpo antiactina, utilizando un secundario fluoresceinado. Aquí está la tinción, este es igual. Y en la línea de abajo en C tenemos las nanopartículas marcadas con fluoresceína y que también llevan el FITSI, ¿no? Entonces aquí se ve muy bonita la tinción, corresponde mucho con las fibras de actina y aquí se vería el merge. Entonces aquí tenemos, una cosa muy importante es que las nanopartículas alcanzan a llegar perfectamente al núcleo, ¿no? Entonces esto nos abre la oportunidad para hacer terapia genética. Y entonces ahora lo que hicimos fue crecer sobre la nanopartícula el dendrímero hasta generaciones 4.0 y 4.5. Se utiliza etilendiamina para empezar a hacer las ramificaciones y luego ya se pone el metilacrilato y pues se va creciendo el dendrímero, ¿no? Hasta llegar a las generaciones que uno quiere. La ventaja de utilizar hidroxiapatita es que se pueden quitar los compuestos que no reaccionaron por centrifugación. Y pues también se caracterizan, siguen teniendo material, sí, siguen siendo cristalinos, siguen siendo hidroxiapatita. Este es FTIR. Aquí tenemos microraman y XPS. Se ve perfectamente la composición. Ahora aquí ya aparece el nitrógeno, porque le estamos poniendo etilendiamina, ¿sí? Y así se verían las nanopartículas. También se ve el arreglo cristalino de la hidroxiapatita, pero vean en la superficie un material que no tiene forma, no están ordenados los átomos, y eso evidentemente son los dendrímeros, porque tienen muchos grados de libertad, ¿no? No se mantienen firmes al hacer este tipo de análisis de alta resolución. Bien, entonces pues ahora pues hay que evaluar este material, si es capaz de llevar un plásmido, por ejemplo, que lleve un short hairpin para silenciar un gen. Nosotros tenemos un candidato para silenciarlo, que se definió a partir de los resultados de espectrometría de masas, los primeros.
y también para cargarlos con doxorubicina y vamos a probarlos en las diferentes líneas celulares. SKBR3 es HER2 positivo, entonces en teoría ahí deberían de entrar mucha mayor cantidad de nanopartículas porque estarían dirigidas por el anticuerpo. Ya les contaré más adelante. Y por último, lo que estamos haciendo es síntesis de óxido de hierro superparamagnético. Entonces utilizamos las sales de óxido de hierro, cloruro ferroso, cloruro férrico, los ponemos en contacto con extractos de canela, extractos de té verde a diferentes cantidades, llevamos a cabo la síntesis, se precipita el material, se lava, y este sería el material seco. Aquí tienen ustedes un vaso de precipitados con el material sintetizado y este es un magneto. Vean cómo luego es magnético, se jalan por el campo magnético del imán. Y entonces, pues obviamente lo caracterizamos y obtuvimos estas curvas que se llaman curvas de histeresis. Y esto no, estas dos curvas se grafica en este sentido y luego se regresa el campo magnético. Si son superparamagnéticas, las dos curvas deben de coincidir una sobre la otra. Aquí están las dos muy cerraditas, bien sobrelapadas, pero por ejemplo aquí sí se alcanzan a ver en esta zona que están separadas. Entonces este material consideramos que no es superparamagnético igual que este. Entonces todos estos sí son superparamagnéticos. Y bueno, lo caracterizamos por difracción de rayos X, es material cristalino que corresponde con el óxido de hierro típico de la magnetita, FTI-R, los grupos funcionales que deben de estar. Y a nivel de microscopía electrónica de alta resolución, pues vemos el material amorfo. Vean, aquí está el material perfectamente ordenado, los átomos de hierro, de óxido de hierro aquí, pero en la superficie tienen un material amorfo que debe de venir de los extractos de canela o de té verde. Entonces tenemos material superparamagnético. El tamaño de estas nanopartículas anda alrededor de 50 nanómetros. Queremos reducirlas más. Pero ¿para qué queremos esto? Pues para pegarles, por ejemplo, un anticuerpo anti una proteína de superficie de la mitocondria y luego atraerlas con un magneto para ver si podemos purificar mucho más las proteínas de esa manera. Utilizarlas para pegarles proteínas, anticuerpos contra una proteína, por ejemplo, anti-TAF1, y poder bajar todo el complejo TF2D y caracterizarlo, ¿no? Las nanopartículas magnéticas que hay comerciales son microscópicas, tienen arriba de 1000 nanómetros, entonces hay mucha probabilidad de que se puedan asociar proteínas no específicas, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y eventualmente, pues también se podrían utilizar en fototérmico, ¿no? Terapia fototérmica. Bueno, aquí hay algunos de los proyectos que todavía están en proceso, no se los voy a mencionar. Este es muy importante, tenemos que medir los niveles de transcripción de todos los tabs. Y y bueno, aquí hay una lista grande de colaboradores, unos están aquí en Cinvestav, otros ya están en otras instituciones. Estos son estudiantes, colaboradores de otras instituciones, por ejemplo, de Valencia, en España, del Instituto de Genética y Biología Molecular y Celular de Francia, con Laszlo Tora, Yuri Kudryavtsev, que es un compañero aquí de Cinvestav, que trabaja con espectrometría de masas, pero de iones secundarios. Y así sucesivamente la doctora Magdalena Méndez, que nos ha ayudado muchísimo en caracterización de los materiales. Y bueno, los estudiantes de licenciatura, por supuesto, y los que están ahorita, estos ya se graduaron y los que están actualmente. Y bueno, pues esos son parte del grupo de trabajo, muchos ya no están. Tratamos de pasárnosla bien, como todo. Y bueno, pues muchas gracias. Este es el Departamento de Biología Celular. Y pues estamos abiertos a colaboraciones, a visitas, intercambio de ideas y demás. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy interesante su plática. Híjole, muchísimo trabajo. Sí, Entonces vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y comentarios. sí. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede mandar por el chat o también en vivo. Voy a ver si hay alguna pregunta. A ver, veamos aquí en el chat.
Javier Lorenzano, muchas gracias, doctor. Ha sido una excelente presentación. Gracias. Teresa de Jesús Sandoval, excelente plática, gracias. Gracias, doctora. Y déjeme ver si en el en vivo tenemos alguna pregunta. Ujú. Ok, aquí no tenemos alguna, pero yo sí tengo un par de preguntas, doctor, Adelante, adelante. que me surgieron, bueno, son muy interesantes. Eh, una pregunta es ¿el interactoma lo hace con algún software? Sí, en la web Sí. le pones string, en database, string de cuerda, y Ok. ahí tú pegas los números de acceso. Bueno, puedes hacerlo individual o puedes pegar los números de acceso, normalmente son de Uniprot KB, Ah, ok. los pegas y le dices dame el interactoma. Y luego de ahí, estos interactomas están a alta confianza, porque normalmente por default te los da a punto 4, creo. Entonces nosotros fuimos más estrictos o nos fuimos hasta alta confianza, que es punto 7, y aún vimos las interacciones. Y la otra cosa que puedes hacer es que tú puedes darle clic para que te vayan apareciendo nuevas que no están en tus datos, pero están en las bases de datos y a lo mejor te puede ayudar a obtener más información. Porque si te diste cuenta, había varias proteínas que no estaban interactuando con las otras, estaban como aisladas, pero a lo mejor si le empezamos a dar clic ahí, podemos empezar a dilucidar su posible función, ¿no? Claro, claro, sí. Ujú. Y luego, por ejemplo, de los RNA mensajero que mencionaban, de los 78 que están sobreexpresados y se comparten en las vías de señalización de las 4 líneas de cáncer. Sí. En este caso, ¿alguno de estos RNA mensajeros se ha ocupado como blanco farmacológico en terapias génicas, por ejemplo? Ah, no sé, yo no he encontrado HSP 70, sabemos, perdón, HSP 90, HSP 90 está súper expresado y de hecho ya hay no sé en qué fase vayan del estudio, yo creo que ya iban en fase 3, no sé si ya la FDA lo aprobó. Nosotros no la encontramos por las limitantes del análisis que se hizo anteriormente, por eso ahora lo que estamos tratando de hacer es fraccionar las células para obtener, por ejemplo, todas las membranas, las mitocondrias, y uno que me interesa muchísimo es purificar los núcleos y hacer la proteómica del núcleo, ¿no? De esa Sí, manera, como estás quitando mucha parte de la célula, puedes visualizar otras proteínas que no se alcanzan a ver, ¿sí? claro, sí. Híjole, Sí, sí, también la parte de las inmunocitoquímicas que hicieron está, bueno, esto ya es con parte ahora de la hidroxapatita. exacto, sí, Este, está súper padre y las imágenes se ven también, dan mucha información y sí se ve claramente cómo la hidroxapatita se va al núcleo. Y exacto. ustedes mencionaban que tienen como hacia un enfoque para terapias génicas. Ajá. En este sentido, por ejemplo, ¿ustedes han contemplado el pH de la hidroxiapatita cuando se hagan tramados más grandes, cuando se coloque algún fármaco o algún plásmido dentro de, y luego si potencialmente podría llegar al núcleo? Sí, mira, la hidroxiapatita, la lavamos con alcohol para tenerla estéril y luego la dejamos en PBS, que es 7.2, ¿no? Más o menos. Entonces siempre está en condiciones fisiológicas. Entonces simplemente colocas tu gotita con las nanopartículas sobre el cultivo, sedimentan y entran. No, no hemos visto las vías de entrada, pero debe de ser por no sé si por clatrina, ya con la idea de que lleve el anticuerpo a lo mejor vía receptor, ¿no? Ah, ok, Y ya se puede internalizar. Pero no hemos hecho pruebas de que le cambiemos el pH a la preparación de hidroxiapatita porque queremos hacerlo lo más parecido, lo más fisiológico posible, ¿no? ok, Entonces, pero llega, ahí está la prueba de que llega, ¿no? Sí, bien exacto. padre eso. Sí, exactamente. ¿Estas pruebas que hicieron es con las moléculas de hidroxiapatita solas o con algo más? Esa a las que les mostré, no se puede mover. Este, no sé qué hice. Estas llevan un anticuerpo antiactina, aquí, Ok,
Estas de aquí, todo esto es aquí, todo eso está hecho con nanopartículas. Estas son tinciones convencionales, ¿no? Sin primarios, sin anticuerpos primarios, sin antiactina, con antiactina, perdón. Y estas son las nanopartículas que llevan, les pegamos la fluoresceína aparte y luego les pusimos el anticuerpo antiactina. Por eso es que se ve, mira, la tinción con las nanopartículas parece muchísimo aquí a los filamentos de actina, ¿no? Entonces, como que colocaliza tanto con actina filamentosa como con actina globular. En el núcleo está como globular, la actina, ¿no? Y son una, máximo dos por complejos, ¿no? Exacto. Eso es. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Javier Lorenzano. Ajá. Doctor, ¿se ha considerado modificar la estructura cristalina de la hidroxiapatita, por ejemplo, a una estructura monocíclica en lugar de hexagonal? No, por definición, bueno, la hidroxiapatita que más típica es la hexagonal. No hemos pensado cambiarla de estructura, no tiene sentido, ¿no? Si ahorita nos está funcionando. Más bien lo que queremos hacer, el problema de la hidroxiapatita es que se sedimenta. Tú tienes una preparación de hidroxiapatita, la pones en tu mesa de trabajo y rápidamente va a empezar a sedimentar. Entonces eso lo estamos viendo como un problema. ¿Por qué? Porque si lo ponemos, por ejemplo, en sangre, pues se puede pegar ahí, taponear algunos vasos sanguíneos y crea problemas, ¿no? Por eso queremos ahora buscar alternativas a la hidroxiapatita. Vamos a seguir trabajando con la hidroxiapatita en las líneas celulares y ver esa parte que te digo que falta. Y por otro lado, buscar otras alternativas, a lo mejor poner un core de oro, una nanopartícula de oro, y encima de ella hacer crecer el dendrímero, ¿no? La idea es que esté el dendrímero ahí, para que pueda tener mayor capacidad de cargo. Ujú. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, doctor. De momento ya no hay otra pregunta. Muy Entonces, bien. nuevamente le agradecemos su presencia. No sé si quiera compartir nuevamente alguna red de contacto. Pues la del Simvestab, nada más. Búsqueme ahí en el departamento de biología celular. Yo soy Juan Pedro Luna, entonces mi correo es jpluna, @simvesta.mx, es muy sencillo. Y pues también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en el teléfono. Y Ok, aquí físicamente. Muy bien. muchas gracias, doctor. No, Entonces, encantado. a nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza, le damos el agradecimiento a usted, a todas las personas que nos acompañan, y asimismo a nombre de los organizadores, que es la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Naum Espinosa Organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Y nos estamos viendo en la siguiente plática. Muy bien.